Veamos nuevamente ese video del expresidente Álvaro Uribe enviándole un mensaje a las FARC, bueno, a las disidencias de las FARC, porque las FARC ya no existen, al ELN, al Clan del Golfo, y les dice que pilas con Iván Cepeda, que mejor voten por Paloma. No, mentiras, él no dice así, pero prácticamente. Un poco, sí. Escuchemos. Aquí en Segovia, un mensaje al ELN, a la FARC, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo. No se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega. Ellos saben de la traición, como en Cuba y en Venezuela. Con Paloma las cosas son en serio. Un sometimiento a la justicia de acuerdo con la Constitución y de frente. Bueno, y es que además, pues él está en Segovia, ¿no? Él manda este mensaje desde Segovia, y allí pues también hubo un episodio en el que pues unas personas salieron a protestar también. No estoy segura si salieron a protestar, ya le digo exactamente. Bueno, pongamos por favor las imágenes, sí. Unas personas que estaban protestando por el despojo minero y pues allí hizo presencia el expresidente Álvaro Uribe, y resulta pues que envía este mensaje tan extraño, ¿no? Tan sorprendente. Rafael Núñez es defensor de derechos humanos y está con nosotros también aquí en De Frente hoy para hablar sobre esto. Rafael, ¿usted qué piensa de este video, de este mensaje que ha enviado el expresidente Uribe? Hola, buenos días, Paola, y bienvenidos todos aquí a este pequeño espacio donde vamos a hacer el análisis de estas declaraciones del expresidente Uribe. Yo creo que lo primero es contextualizarlo. Sabemos que en política nada es coincidencia, y él envió un mensaje desde Segovia, Antioquia, y también, como he hablado en este programa y vengo haciendo trabajo sobre las memorias, en Segovia entre los 80 y 90 hubo 14 masacres muy fuertes, 14 y 18 masacres muy grandes, y masacres contra dirigentes de izquierda. Asimismo, también hubo asesinatos selectivos. Y allá, particularmente en Segovia, en el 88 hubo una masacre de cerca de 50 personas, 48 personas, todos dirigentes de la UP o cercanos, digamos que a la identificación política de la UP. Entonces, allá se crea un grupo que era literalmente contra la UP, que era un movimiento que se llamaba Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Se crea este grupo paramilitar que pretendió y realizó masacres y asesinatos selectivos a la UP. Entonces, Segovia desde el 88 tuvo una fuerte presencia paramilitar que desembocó en diferentes masacres, sobre todo a dirigentes de la UP y dirigentes de izquierda. Esto lo menciono por memoria, pero también por contextualizar políticamente, porque sabemos que el presidente Uribe viene, sobre todo en esta campaña, digamos que siempre lo ha hecho, pero en esta campaña sacando 2, 3 tiros diarios contra Iván Cepeda, involucrándolo con las FARC, con las disidencias, con los terroristas, con los narcoterroristas. Entonces, en un municipio donde ocurrieron cerca de 18 masacres, donde se crea un grupo paramilitar exclusivamente para acabar a la UP, a la Unión Patriótica, pues que él salga con esto, incluso porque entre líneas también se ve, es como ustedes están negociando con Iván Cepeda, no le pongan cuidado a él, que después llega a Estados Unidos y desbarata la negociación o los acuerdos que se tengan, ¿cierto? En cambio, con Paloma la cosa sí es seria. Y también se remite uno a la historia, y pues no sé de qué seriedad podría hablar el presidente Álvaro Uribe cuando él fue el que, comillas, y se ha declarado públicamente por parte de los paramilitares, los traicionó a ellos, ¿cierto? Que tenía una serie de acuerdos, justicia y paz en el 2005, pero luego da la extradición de casi 1.000 personas de estos grupos armados ilegales de su momento. Entonces, digamos que en el contexto territorial y político tenemos esa historia de las masacres de la UP, de la masacre hacia dirigentes de la UP, pero también tenemos, digamos que la historia de la desmovilización de él, como sabiendo que Paloma Valencia es su candidata. Entonces, digamos que no sé, cree qué credibilidad cree él que pueda tener. Eso en cuanto al primer marco, contexto político histórico. Lo segundo es que, en efecto, esas declaraciones se dan porque, lo que decía ahorita, Uribe viene hace muchas semanas insistiendo, 2, 3 trinos diarios, videos en plaza pública, en todas partes, intentando vincular al candidato Iván Cepeda con los grupos armados ilegales. Y ya no le basta solamente con que sea con las FARC, como siempre lo ha hecho, sino ahora también los está involucrando y lo está intentando vincular con el paramilitarismo o los grupos armados ilegales en general, sin no ser paramilitares.
Entonces quiere llevar como a ese rencor Iván Cepeda a través del discurso, y creo que eso es un elemento importante. Y en cuanto al tema de lo electoral, precisamente, digamos que en contexto, pues sí hay varias irregularidades ahí, incluso se podría hablar de delitos electorales. O sea, le está solicitando a los grupos armados ilegales que voten por Paloma. Eso no cabe interpretación, está diciendo eso. Diciendo, no voten por Cepeda porque él traiciona, voten por Paloma porque con nosotros no se van a sentir traicionados. Y eso es llamar a grupos armados, eso es demasiado grave. No es son 30 segundos, pero son 30 segundos de una declaración absolutamente reprochable, nefasta, que lo que está haciendo es decirle a grupos armados ilegales que han generado terror, que viven de las rentas ilegales, de la explotación del medio ambiente, decirles voten por Paloma. O sea, estás llamando a grupos ilegales abiertamente a votar. Entonces creo que parte de eso podemos también decir que además de nefasta, rayan con la ilegalidad de parte del presidente. Sí, Rafael, yo ahí tengo una pregunta y es, ¿no estamos aquí ante una contradicción muy grande del expresidente? Porque claro, él dice como voten por este lado de la contienda o apoyen este lado, porque sí va a haber las garantías constitucionales, porque se va a respetar la ley y demás, pero ellos llevan una campaña basada y fundamentada en la mano dura contra los criminales. No vamos a dejar que los criminales avancen o lleguen al poder, sino que nos vamos a ir con toda la fuerza. Y ahora habla de un discurso un poco más bajo la ley. Bueno, claro que la fuerza igual estaría en términos de la normativa y la jurisdicción colombiana, pero sí un poco más moderado, por decirlo así, en ese sentido. No estamos allí ante una contradicción de los grupos primero como un enemigo y luego estos aliados, o al menos estos actores a los que sí se les va a dar unas garantías constitucionales. Sí, claro, por supuesto. Yo lo que considero es que el desespero político está llevando a las contradicciones internas del uribismo, iniciando desde el vicepresidente. Digamos que no lo pongamos ahorita en el tema, en el debate propio, pero sí hace parte de la campaña de desespero político que tiene el uribismo en cabeza de Paloma Valencia, que lo hace entrar en muchas contradicciones. Además, se puede sumar que el país está cambiando. O sea, no somos el país de los 2000 donde todos querían guerra, o la gran parte de la sociedad quería guerra y acabar por medio de la guerra. Ya la sociedad ha entendido que la guerra, o gran parte de la sociedad entiende que la guerra no es la salida como tal, y eso es lo que está en disputa hoy. Y Uribe y el uribismo lo que está jugando es a llegarle a esos dos tipos de público, ¿sí? A llevarle al tipo de público que dice, desmovilicemos para generar paz, hagamos acuerdos para generar paz, pero también la mano dura para atacar militarmente y con todo el peso de las Fuerzas Armadas en Colombia contra ellos. Entonces juega con los dos públicos. Igual, Paloma es la mano dura del uribismo, el vicepresidente Daniel también es la mano más blanda, digamos, del uribismo. Entonces están jugando como una doble estrategia que, digamos, más allá del análisis político, si le pueda funcionar o no, se responde a la pregunta de la contradicción con eso. Están desesperados, saben que el Colombia ya cambió, que Colombia le está apostando mucho más a la paz, mucho más a la negociación, a los acuerdos, que también debemos tener, por supuesto, seguridad y un andamiaje en las estructuras armadas legales de nuestras fuerzas militares, pero que digamos que Colombia ya no es puramente guerrerista, ¿sí? Ya la conciencia social se ha venido transformando y eso el uribismo no lo logra entender, pero sí da pasos hacia allá. Por eso también llama como desmovilicémonos, hablemos, conversemos con estructuras armadas y legales. Sí, Rafael, yo quiero que veamos justamente un video de Paloma Valencia ayer en medio de su cierre de campaña. Ella también se pronunció sobre lo que va a hacer con estos grupos armados, con estos grupos al margen de la ley, y el mensaje que ella envía pues parece muy contradictorio a lo que está diciendo el expresidente Álvaro Uribe en ese video, pero veámoslo y usted nos dice pues qué concluye. Digo al ELN, al Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista y a las FARC que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana. Que los va a cazar como ratas. Entonces, por un lado, el expresidente Uribe diciéndoles, ojo con Cepeda porque los va a entregar a Estados Unidos, y en cambio Paloma sí les va a garantizar pues justicia real. Y aquí ella les dice que los va a cazar como ratas. Entonces,
¿Qué se entiende? Y bueno, nuevamente, ¿a qué están jugando con estos mensajes a los grupos armados? Sí, están, insisto, la desesperación lleva a las contradicciones políticas. Cuando usted no está concentrado, cuando usted se deja llevar de la misma desesperación y ansiedad por ganar y obtener votos, resulta teniendo posiciones muy distintas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso les va a jugar en contra porque no tienen una política clara. ¿Sí? Entonces, mientras el presidente Uribe sale diciendo algunas cosas, Paloma sale diciendo otras, incluso por la extrema derecha, la otra extrema derecha, porque la extrema derecha, Abelardo también sale diciendo otras cosas, entonces te genera una contradicción y lo que sí tiene el candidato Iván Cepeda es una coherencia de sus actos. ¿Sí? Usted no lo ve contradiciéndose, siempre muy marcada su línea política, ideológica, más clara, más contundente y sensata, en cambio los otros que están más desesperados, ¿sí? Y ese desespero genera una contradicción puntual, una contradicción que hace que yo salga en Segovia a decir, hablen con nosotros, hablen con Paloma, que nosotros somos más serios, que nosotros no traicionamos, en cambio con el candidato Cepeda sí van a recibir traición, y Paloma diciendo en este video que alcanzamos de ver que los va a cazar como ratas. Entonces creo que parte de ese discurso, sin embargo el discurso mucho más allá de eso es volver a, ella también se reunió con María Corina Machado y con María Claudia y sacaron un videito de 2 minutos en Twitter, lo alcancé a ver, y es la defensa de la democracia, la defensa de la nación, no volvernos, que no le pase a Colombia lo que le pasó a Venezuela, y ellos no han leído que Colombia o los colombianos, en la mayoría de los votantes colombianos, no copiaron, no estuvieron de acuerdo con esa posición, no se reflejó en las elecciones pasadas el miedo a Venezuela, ¿sí? Y contundentemente se demostró que no vamos por el camino venezolano. Entonces tampoco por ese lado electoral les está funcionando. Yo insisto en el desespero del uribismo por esta recta final de elecciones. Toca esperar porque esta semana van a salir 10.000 cosas para poder ellos al menos pasar a segunda vuelta, que es su principal miedo, no pasar a la segunda vuelta. Rafael, yo quisiera preguntar por el rol que están jugando los actores armados o los grupos armados ilegales en esta contienda electoral, porque casi que con estos mensajes pues están tratando como si fuera un electorado importante, es decir, como si fuera quien definitorio, sí, definitivo en estas elecciones, al punto en el que hay que solicitar su voto, su respaldo, ¿no? Como, porque lo vimos también unas semanas antes, donde hubo muchísimas críticas y muchas denuncias a que actores armados estarían apoyando o presionando a las personas para apoyar ciertas campañas, y una de ellas pues era la de Iván Cepeda. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de eso, como qué rol están jugando en este momento los grupos armados ilegales en esta contienda, y si era algo que habíamos visto antes o si es algo que suele ser usual en estas contiendas, porque a mí la verdad me sorprende, digamos, como este nivel que se le está dando en el debate electoral. Perfecto. Digamos que en los países más modernos, o los nuevos países, la guerra siempre ha jugado un papel político fundamental, ¿sí? Y en eso, pues el electoral no se escapa. Entonces, la guerra como propiciadora de la política y la política también como dinamizadora de la guerra. Entonces ellos han sido un actor clave en lo electoral, en las disputas políticas, porque parte de la guerra en Colombia se configura principalmente por asuntos políticos o por los nacimientos de la guerra en Colombia después del periodo del 58. Siempre han jugado un papel importante. El tema de la seguridad en Colombia siempre ha sido importante, y el tema de la paz en Colombia más importante aún en los discursos que se dan electoralmente. Entonces, si ustedes recuerdan y se van para atrás periodo por periodo, siempre está en disputa la guerra contra algo. Si vamos a hacer la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra la subversión, la guerra contra todo el enemigo interno que se creó, la doctrina del enemigo interno en Colombia. Entonces, ese discurso siempre ha estado. Ahora, que los llamemos tan directamente, por eso digo, ese video de Álvaro Uribe es además de nefasto, reprochable, también raya con la ilegalidad, porque están literalmente llamando a las fuerzas ilegales alzadas en armas a que voten por una candidatura que es la suya. Entonces eso no se había visto. Yo tampoco tengo el recuerdo de haber visto que alguien llame públicamente a decir voten por nosotros. Digamos que hay conversaciones, lo que le apuestan a la paz. Santos que empezó a negociar con las FARC desde el 2011, 2012,
digamos que yo nunca diría que hubo un acuerdo explícito electoral, pero usted sabe que usted quiere hacer la paz con un gobierno, pues lo mínimo es que ese gobierno gane. Sí, pero yo no creo que haya acuerdos explícitos de apoyos electorales. Lo que hace Álvaro Uribe acá en medio de su desespero, porque también recuerden que lo vimos desesperado repintando el mural que hacen los compañeros y compañeras víctimas del conflicto armado en el Retiro de Antioquia, en el oriente antioqueño, pues parte de su desespero, de ir a gritar, de ir a echarle la culpa a Iván Cepeda sobre eso, es salir con notas, con videos, con abiertas narrativas de disputarse los votos con las fuerzas ilegales armadas, y eso en este país no solamente es por lo ilegal, insisto, sino es por lo nefasto que puede ser para las poblaciones. Ahora, imagínense una persona en Remedios, Antioquia, o en el nordeste antioqueño, saliendo con una bandera de una candidatura distinta a la de Paloma. O sea, ¿eso qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? Donde una persona salga con un baflecito a hacerle campaña a otra persona, o a entregar un volante que sea distinto al de Paloma Valencia. Entonces creo que eso es problemático incluso también para estas fuerzas, y que no solamente las fuerzas ilegales tienen presencia armada en Remedios, Antioquia, sino en Antioquia en general, en el departamento, pero también en más de 400 municipios del país. Bueno, pues ahí está entonces este análisis de ese mensaje que ha enviado el expresidente Uribe. Rafael Núñez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en De Frente. No, muchísimas gracias a ustedes, y cada vez que pueda estaré acá compartiendo. Gracias. Gracias, chao, feliz día. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este video que ha publicado el expresidente Uribe? Ya tenemos muchísimos comentarios, Mariana, la gente también opinando sobre los cierres de campaña, sobre estos eventos que se dieron el fin de semana, sobre lo que se viene y sobre sus intenciones de voto. También, pues, si nos quieren contar, si ustedes ya se decidieron, de pronto estaban en ese grupo de los que todavía no saben qué hacer, si van a esperar hasta el último momento, hasta el sábado en la noche, o hasta incluso cuando llegan ahí a la urna a votar, y cuando les pasan el tarjetón es que se deciden, o si ya lo hicieron. Cuéntenos si quieren compartirnos por quién van a votar, y dejen los comentarios sobre todo lo que estamos hablando aquí hoy en De Frente, porque esta campaña está muy candente y muy interesante ya en estos últimos días que nos quedan. Por ejemplo, dice Verónica Rojas 3116, están asustados. Lucho Novoa o Nova de esta, ay, no sé. Nova de esta, sí. 8372, mi voto no me lo cambia nadie y será por Cepeda en primera vuelta. HP. ¿HP quién? ¿Cepeda o la primera vuelta o nosotros? Vea, ¿quién? pero John Freddy Gutiérrez dice Abelardo en primera, más abajo. Nos saluda el Tibia Muñoz, me imagino. Buenos días desde Florida Blanca, Santander. Gracias. Ay, me gusta Florida Blanca. Sí, y también dice Fernanda Valle 1812, Uribe ha sido un pícaro bribón, pero ahora con el desespero está cometiendo errores. Sí, no, yo siento que ha sido una campaña muy desacertada, que el uribismo no ha podido leer bien, sí, a qué país, sí, no ha podido leer bien qué país tiene ahorita, qué país, sí, como en el país en el que nos encontramos, el debate que se está dando, y yo creo que se quedaron mucho en la fórmula del uribismo de siempre funciona, ¿sí? La fórmula de mano dura contra los criminales, el miedo, no podemos volvernos como Venezuela, no podemos permitir el autoritarismo, Cuba, la izquierda, hay que acabarla. Yo creo que el país, digamos que ya tiene otra lectura sobre otros problemas, ya tiene unas preocupaciones sobre problemas sociales muchísimo más estructurales, y los debates se están dando en muchos ámbitos, y no solo, digamos, que este discurso de la seguridad y el terrorismo y vamos a acabar con los criminales es suficiente. Digamos que ese radicalismo, como lo decía el analista, pues les está costando también mucho, y entonces yo creo que ha sido un problema como tal del uribismo, que no ha logrado leer bien el panorama político, y hoy lo tiene de tercero en las encuestas. Antes de que pasemos a
al otro tema, no se olviden dejarnos su like en esta transmisión, compartirla para que lleguemos a más personas y también seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Tercer Canal en Facebook, TikTok, X, Instagram, Threads. Allí nos van a encontrar y también les va a aparecer en la pantalla nuestra línea Nequi para que nos puedan donar, para que hagamos posible este periodismo independiente. Y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotras y que todas las semanas se han ido conectando. Y también dejándonos sus comentarios, váyanos contando también si ya en efecto decidieron su voto, si ya saben por quién votar, si ya se informaron sobre su voto, porque les hemos dicho, ¿no? Aquí hemos dejado la reflexión y es, por favor, un voto informado, un voto que sea acorde al programa político de cada uno de estos candidatos, a lo que realmente están prometiendo y el proyecto de país que tiene cada uno, ¿no? Mire, dice Doménico Q2H, Andrés Cepeda y Aida Victoria en primera vuelta. Andrés Cepeda se puso bravo. Se puso bravo. Pero ya puso otro video como con inteligencia artificial y poniéndose la banda presidencial. Bueno, un video no, una imagen, poniéndose la banda presidencial como para tratar de resarcir, pues que la embarró porque se enojó con estos comentarios. Y empezó a bloquear a todo el mundo. Sí, empezó a bloquear gente que hablara o no de él, que fuera o respaldara a Iván Cepeda. Los empezó a bloquear y es como, bueno, pero pues sí, nos escalamos. Lo tomó mal el cantante. Pero bueno, vea, hay un trino de Abelardo de la Espriella justamente sobre este video del expresidente Uribe que también está bien interesante. Veamos qué dijo Abelardo de la Espriella sobre este video. Él le pregunta a Tomás y a Jerónimo si este video, espere que es que no alcanzo a leer, ya. Dice, Tomás o Jerónimo nos podrían confirmar si este video es IA, o sea, inteligencia artificial, y además el mensaje es ambiguo. ¿Está pidiendo al ELN y las FARC que voten por Paloma o está pidiendo al ELN y FARC que coaccionen e intimiden al pueblo para votar por Paloma en vez de Cepeda? Sin comentarios, dice el tigre. Hasta Abelardo le pareció extremo. Sí, imagínese. Y es que de verdad que, pues usted lo decía, que lo que Álvaro Uribe representa o significa es como querer volver a esa política de seguridad democrática del uribismo, no sé qué, y él ya deberían dejarlo ir a descansar, o sea, el señor ya debería estar jubilado, descansando, disfrutando de su finca y no inmiscuyéndose, ¿cómo se dice? Metiéndose en la política porque ya no solamente en esta campaña está fracasando, ya lleva mucho tiempo así. Hace 4 años él lo intentó también, si no estoy mal, con Fico Gutiérrez. ¿Y qué pasó? Fico Gutiérrez no pasó a la segunda vuelta. Quien logra pasar es Rodolfo Hernández. Yo creo que estamos viendo un escenario muy parecido al de hace 4 años, en donde vemos 3 personajes. Uno de la derecha del uribismo, que era Fico, el de la izquierda, que era Gustavo Petro, y el outsider, que era Rodolfo Hernández, y pues el uribismo completamente borrado. Y este año, en estas elecciones, repiten esa misma fórmula y no les funciona. ¿Por qué? Porque están dejando todo en cabeza y bajo el mando de Álvaro Uribe, y pues ya estamos viendo que no es que sea el mejor estratega y se está jodiendo, se está tirando la campaña de Paloma Valencia. Justamente también la hicieron, yo no sé si fue Uribe o quién, a tomarse un café con Sergio Fajardo, y eso salió completamente mal. Veamos el café, por favor. Y voy a señalar otra diferencia, con el respeto, con el cariño que siempre ha sido, y es lo siguiente. Ayer tú estabas cerrando la campaña aquí en Barranquilla. Sí. Una cantidad de gente impresionante. En una tarima con muchas personas con las que jamás yo me pararía en ningún lugar. Eso es una expresión de la política, cada quien. Al mismo tiempo, yo estaba repartiendo volantes al frente de la Universidad Simón Bolívar, con un mundo joven. Y así arrancamos, en la playa con la Oriental en Medellín, en el Parque Bolívar, entregando un volante y diciendo que le estábamos entregando una forma de entender la política y lo público, una forma de hacer la política, la nuestra. Hay otras, y yo no tengo ningún problema con que existan otras, pero este es mi recorrido. Son 26 años y medio. Yo termino
en estas últimas elecciones en mi vida y le he luchado por el mismo camino coherente, consistente. Y he tenido oportunidades de desviarme, pero nunca me desvié por el poder. Entonces, mi legado... Esto es como muchas gracias, pero no. Sí, y además creo que aprovechó el espacio para tirarle al uribismo, para pedirle a esos votantes del uribismo que en realidad votaran por él. No, o sea, siento que fue muy desacertado para la campaña de Paloma. A ella se le nota en la cara, yo no sé, Paola, si usted vio el último clip en donde ellos se abrazan, ella está tomando agua y entonces ella hace una cara como de esto no funcionó, salió mal, ¿no? Terrible. Sí, no, o sea, fue terrible. Yo al principio dije como Fajardo no va a aceptar, o sea, ¿qué le pasa irse a sentar allá? Como después de que lleva meses diciendo que ni un lado ni el otro, o sea, como que sí era un acto de incoherencia, pero creo que lo supo aprovechar a su favor para sentarse a decirle, claro, yo me siento y soy una persona cordial y puedo tener... hablar e incluso llegar a acuerdos, pero yo no hago acuerdos con todo el mundo y no los haré con el uribismo porque bla, 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 bla. Entonces creo que fue muchísimo más conveniente para Fajardo que para Paloma. Además, porque si vamos a hablar de... está así, yo creo que la campaña de los migajeros, y es un poco Paloma ya está cayendo en esto, porque entonces estaban sus aliados de la derecha, Ingrid, Galán y demás, también diciéndole a Fajardo, por favor, acepte el café. María Claudia Tarazona también, por favor, Fajardo, siéntese. Y es como, esperen, o sea, como... En serio, estamos llegando al punto en el que le estamos rogando a Fajardo que respalde o que haga un llamado al sector de centro para respaldar al uribismo cuando empecemos, porque Fajardo ni siquiera tiene un capital político en este momento, hay un capital electoral contundente o al menos que sea visible en las encuestas, ¿sí? O sea, no estamos hablando del gran acuerdo, es decir, si esto se hubiera dado, ¿cuántos votos le hubiera sumado realmente Fajardo a Paloma? 500,000, 600,000, yo no sé. Y en cambio sí quedó súper mal. Y quedó muy mal. Entonces sí, yo creo que ha sido por todos lados muy desacertado y creo que se muestra demasiado la desesperación, que es nuestro titular de hoy, y es el uribismo está desesperado y creo que no saben qué más hacer para llegar a esa segunda vuelta. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.